¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? A veces, cambiar el mundo significa romper las reglas. Ha habido momentos clave en la historia definidos por actos desafiantes y los resultados a menudo traen cambios como ningún otro antes. Las personas que instigan este tipo de cambios globales son frecuentemente perseguidas y vilipendiadas, pero esto a menudo las anima a luchar aún más duro, ya sea para traer un cambio para uno o para todos. Estas 6 personas rompieron las reglas para hacer del mundo un lugar mejor y se presentan sin ningún orden en particular. Número 1. Galileo di Vincenzo Bonaitiu de Galilei. Si bien la historia de la observación científica tiene muchas figuras prominentes, pocas se acercan a Galileo. El astrónomo, ingeniero y físico italiano siguió los pasos de Copérnico para encontrar mejores formas de entender el universo. Y esto finalmente resultó en la violación de varias reglas. Como defensor del heliocentrismo copernicano, que era la teoría de que la Tierra giraba diariamente mientras giraba alrededor del Sol, entró en conflicto con la Iglesia Católica al declarar que las teorías de Copérnico demostraban que la Biblia contenía errores. La Iglesia fue en gran parte responsable del avance del estudio académico en ese momento y sus afirmaciones de errores bíblicos se oponían al punto de vista católico. Cabe señalar, sin embargo, que la Iglesia no rechazó a Copérnico ni al heliocentrismo en ese momento, pero sí creyó que Galileo estaba presentando sus teorías sin pruebas suficientes. Galileo fue juzgado por la Inquisición romana en 1633 y fue encontrado sospechoso de herejía y se vio obligado a retractarse de sus puntos de vista. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario y aún así su trabajo influyó en otros, lo que llevó a un mayor desarrollo de la astronomía observacional, la física moderna y el método científico. Desde su muerte, Galileo es conocido como el padre de la ciencia moderna. Número 2. Rosa Parks. Rosa Parks participó activamente en el movimiento de derechos civiles en la década de 1950, pero no llegó a romper realmente las reglas hasta el 1 de diciembre de 1955. Ese día se le ordenó a la señorita Parks que dejara su asiento en el autobús para dejar espacio a un hombre blanco. Él insistió en que se trasladara a la parte trasera de la sección de colores del autobús. Parks se negó y fue arrestada por desobediencia civil. Parks no fue la primera persona en encontrarse en una situación similar. Aún así, se destacó en la Asociación Nacional de Personas de Color. La organización apoyó el desafío de Parks a su arresto, lo que llevó al boicot de autobuses de Montgomery. El boicot de 381 días al sistema de autobús de Montgomery ejerció una intensa presión sobre la ciudad y el evento ayudó a impulsar a la gente a tomar medidas adicionales. En 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en Browder contra Gale, finalmente poniendo fin a la segregación legal en el sistema de transporte público de Alabama. El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos se desarrolló a partir del ejemplo de Parks y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Parks ayudó a impulsar a la gente a tomar más medidas, lo que resultó en un mayor progreso, que finalmente vio el fin de la segregación legal en los Estados Unidos en 1968. Número 3. Nelson Mandela. Sudáfrica utilizó un sistema legal de segregación racial institucionalizada llamado apartheid a partir de 1948. El sistema se puso en marcha para garantizar que la política, las estructuras sociales y la economía de la nación favorecieran a la minoría de la población blanca. El apartheid fue ampliamente despreciado por la mayoría de la población de color, pero fue un gran desafío superarlo. Muchas personas intentaron resistir, pero la mayoría de las veces se vieron encerrados por sus esfuerzos. Nelson Mandela se pronunció en contra del apartheid desde sus inicios y lo desafió en voz alta. Entre 1948 y 1956, Mandela fue arrestado y encarcelado por cargos que van desde sedición hasta traición. Se unió al Partido Comunista de Sudáfrica y se comprometió con formas de protesta no violentas. Luego, en 1962, dirigió una campaña de sabotaje contra el gobierno que resultó en su encarcelamiento por conspirar para derrocar al Estado. Mandela continuó rompiendo las reglas al desafiar la doctrina legalmente establecida del apartheid, incluso después de que fue encarcelado de por vida. Finalmente, fue liberado en 1990 y sus continuos esfuerzos ayudaron a terminar con el apartheid y establecer una nueva nación en Sudáfrica. En 1994 ganó el cargo de primer presidente de Sudáfrica. Número 4. Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi estudió para convertirse en abogado en Londres. Antes de regresar a su India
India natal para ejercer su nueva profesión. Esto resultó difícil, por lo que se mudó a Sudáfrica, donde permaneció durante 21 años, construyendo su carrera y formando una familia. A la edad de 45 años regresó a la India, donde organizó a campesinos, agricultores y trabajadores para protestar contra la discriminación. Gandhi se convirtió en el líder del Congreso Nacional Indio en 1921, lanzando campañas para aliviar la pobreza y expandir los derechos civiles. Al año siguiente fue arrestado por desobediencia civil y sedición cuando una protesta que organizó se tornó violenta. 22 personas murieron, lo que afectó profundamente a Gandhi y su forma de pensar. Después de cumplir 5 de 6 años en prisión, regresó a su rol de abogar por la protesta pacífica. Su adhesión a la no violencia ayudó a inspirar un movimiento anticolonial masivo. En 1930 dirigió la Marcha de la Sal, marchando 300 kilómetros como protesta en contra del impuesto injusto, el cual consistía en un impuesto sobre la sal consumida, la cual antes era libre de producción. En esos momentos la sal era de vital importancia y elevadísima demanda para conservar la carne y otros alimentos, debido a la escasez de mecanismos de refrigeración con los que contaban los pobladores hindúes. Décadas de protestas no violentas vieron finalmente el fin del dominio británico de la India, y a lo largo de su vida Gandhi rompió numerosas reglas que lo llevaron a prisión. Aún así, continuó a pesar de las dificultades y ayudó a liberar a una nación del dominio colonial sin derramar una gota de sangre. Número 5. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony estuvo comprometida con la desigualdad social durante toda su vida. La mayoría de la gente piensa en ella como una de las líderes iniciales del movimiento por el sufragio, pero su trabajo por la igualdad comenzó por una causa diferente. Anthony comenzó a recolectar peticiones contra la esclavitud a la edad de 17 años, casi 30 años de que finalmente terminara la esclavitud en los Estados Unidos. En 1856 se convirtió en agente del estado de Nueva York de la Sociedad Estadounidense contra la Esclavitud. Recogió cientos de miles de firmas en apoyo del movimiento abolicionista, fundó la Liga Nacional de Mujeres Leales e inició la Asociación Estadounidense por la Igualdad de Derechos en el año después de que terminó la esclavitud. Su trabajo en el movimiento del sufragio se intensificó a lo largo de la década de 1860, pero no fue hasta 1872 que rompió una regla bastante importante. Anthony votó en Rochester, Nueva York, pues en ese momento las mujeres no podían votar, y posteriormente fue llevada a un juicio ampliamente publicitado. Anthony se negó rotundamente a pagar la multa por su actividad delictiva. El compromiso de toda la vida de Anthony con el activismo impulsó un cambio social crucial. 14 años después de su muerte, en 1920 se aprobó la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga a las mujeres el derecho al voto. Se le conoce coloquialmente como la enmienda Susan B. Anthony. Número 6. Leonardo da Vinci. Casi todo lo que hizo Leonardo da Vinci se adelantó a su tiempo. Sus obras incluyen dibujos para submarinos, tanques y aviones, mucho antes de que finalmente se crearan. Sus ilustraciones y pinturas son algunos de los mayores tesoros del mundo. Pero un aspecto de su trabajo que rompió las reglas y ayudó a cambiar el mundo fue su trabajo en medicina. Pocas personas piensan en Da Vinci en términos de su impacto en la medicina, pero fue fundamental para ayudar a la humanidad a comprender el cuerpo humano. Da Vinci estaba fascinado por la anatomía y trató de aprender todo lo que pudo sobre ella. Recogió varias partes de diferentes cuerpos muertos y diseccionó al menos 30 cadáveres mientras se dedicaba a su estudio. El uso de cadáveres para este tipo de investigación no estaba permitido en ese momento, lo que resultó en una acusación de conducta indecorosa y posiblemente de brujería a su regreso a Roma, lo que puso fin a sus estudios anatómicos. Su trabajo permaneció inédito y no fue descubierto durante siglos. Los estudios anatómicos de Da Vinci confirmaron que el corazón era el centro del sistema sanguíneo en lugar del hígado, y su trabajo ayudó a influir aún más en las prácticas médicas de los siglos XIX y XX. Sus ilustraciones anatómicas eran tan precisas que ayudaron a guiar a una disección de cadáver 500 años después de completarlas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.